El estoicismo no es solo una filosofía, es un arte de vivir. En el centro de esta antigua sabiduría yace un principio tan sencillo como profundo: la virtud. No es un término ornamental ni una aspiración inalcanzable. Para los estoicos, cultivar la virtud era la llave maestra para desbloquear una vida plena y en armonía con el universo. Pero, ¿qué significa realmente esta práctica? ¿Y por qué sigue siendo relevante en un mundo que parece alejarse de los ideales que promovía? Hoy exploraremos cómo la virtud no es una reliquia del pasado, sino una herramienta poderosa que nos invita a enfrentar los desafíos modernos con fortaleza y claridad. Desde el eco de las voces de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, descubriremos que la virtud no se encuentra en lo grandioso, sino en los pequeños actos que definen nuestro carácter. La virtud es un acto de resistencia frente al caos, una brújula que nos guía cuando la vida parece desmoronarse, un recordatorio constante de que el verdadero poder reside en quienes decidimos ser. En este viaje, no solo desentrañaremos los fundamentos del estoicismo, sino que también exploraremos los secretos menos conocidos de esta filosofía, aquellos que han permanecido ocultos en el tiempo y que ahora, más que nunca, necesitamos redescubrir. Porque en un mundo cambiante, cultivar la virtud no es solo relevante, es esencial. Capítulo 1. La virtud como esencia del ser humano. En el corazón del estoicismo late una verdad sencilla y contundente. La virtud no es una meta externa, ni un ornamento del carácter, sino la esencia misma de lo que significa ser humano. Los antiguos estoicos no concebían la virtud como algo separado de nuestra naturaleza, sino como la expresión más pura de lo que estamos destinados a ser. Pero, ¿qué significa esto en un mundo lleno de distracciones, deseos y contradicciones? La filosofía estoica parte de una observación fundamental. La naturaleza opera con un orden y una armonía que trascienden el caos aparente. El ciclo de las estaciones, el fluir de los ríos, el crecimiento de los árboles, todo apunta a un diseño que sigue reglas intrínsecas. Los estoicos creían que, al igual que el universo, los seres humanos estamos diseñados para actuar conforme a un propósito superior, y ese propósito se manifiesta a través de la virtud. Epicteto decía que las cosas externas no son nuestro problema. El problema está en cómo respondemos a ellas. En esta frase radica una revelación profunda. La virtud no depende de lo que ocurre fuera de nosotros, sino de cómo decidimos responder. Es una capacidad innata que espera ser cultivada, una chispa en nuestro interior que puede encenderse incluso en las circunstancias más adversas. Para los estoicos, la virtud se despliega en cada elección que hacemos. Cuando enfrentamos una injusticia y elegimos actuar con integridad, cuando sentimos el peso del miedo y avanzamos con valentía, cuando los impulsos nos dominan y optamos por la moderación, estamos alineándonos con nuestra verdadera naturaleza. Así, la virtud no es un ideal abstracto, sino una práctica diaria, tangible y profundamente humana. El estoico ve la virtud como el único bien verdadero. Ni la riqueza, ni el poder, ni los placeres del mundo pueden compararse con el valor intrínseco de una vida vivida con rectitud. Marco Aurelio lo expresaba con claridad en sus meditaciones. El alma que se adhiere a la virtud es como un faro en medio de una tormenta, constante, firme, iluminadora. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si la virtud es nuestra esencia, ¿por qué parece tan difícil cultivarla? La respuesta, según los estoicos, radica en la distracción. Vivimos rodeados de ilusiones, persiguiendo cosas que nos alejan de lo esencial.
Solo cuando apartamos estas distracciones y dirigimos nuestra atención hacia lo que realmente importa, podemos empezar a cultivar nuestra verdadera naturaleza. La virtud, entonces, no es un privilegio reservado a los sabios o a los grandes líderes. Es un camino accesible para todos. No importa nuestra posición, edad o circunstancias, cada día ofrece oportunidades para alinear nuestras acciones con la virtud. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo estas oportunidades se convierten en pilares que sostienen una vida guiada por la sabiduría estoica. Capítulo 2. La virtud como práctica transformadora. Si la virtud es la esencia del ser humano, su cultivo es un acto de transformación constante. No basta con comprender la virtud como un ideal filosófico. Para los estoicos, su verdadero poder reside en aplicarla de manera concreta en nuestras vidas. El camino hacia la virtud no es un destino que se alcanza de una vez, sino una práctica diaria, una serie de elecciones pequeñas pero significativas que con el tiempo moldean nuestro carácter y nos conectan con nuestra naturaleza más auténtica. La práctica de la virtud comienza con el autoconocimiento. Nadie puede escapar de sí mismo, recordaba Séneca, por lo que el verdadero refugio está en mejorar el alma. Para los estoicos, la reflexión diaria era una herramienta esencial para cultivar este conocimiento. Al final de cada día, se detenían a evaluar sus acciones, preguntándose si habían actuado de acuerdo con sus principios o si habían cedido a las pasiones desordenadas. Este ejercicio no era un juicio severo, sino una oportunidad para aprender y crecer. Imaginemos que enfrentamos una situación en la que alguien nos ha tratado con desprecio o injusticia. En lugar de responder con ira o resentimiento, el estoico nos invita a detenernos y preguntarnos: ¿qué está en mi control en esta situación? La respuesta siempre apunta hacia la virtud. Podemos optar por la paciencia, la comprensión o la firmeza, pero nunca por la reacción impulsiva. Este acto de elegir conscientemente cómo responder no solo cambia nuestra experiencia del momento, sino que también refuerza nuestro carácter. El filósofo Musonio Rufo, menos conocido pero profundamente influyente, enseñaba que la virtud no era un concepto reservado para la contemplación, sino algo que debía ser practicado incluso en los aspectos más simples de la vida cotidiana. Según él, el autocontrol podía demostrarse tanto en una comida modesta como en una gran crisis. El entrenamiento para la virtud está en los detalles, afirmaba. Cada decisión, por pequeña que parezca, es una oportunidad para fortalecer nuestra conexión con lo que realmente importa. Pero, ¿cómo se traduce esto a nuestra vida moderna? En un mundo donde la prisa, las redes sociales y las demandas constantes parecen desviar nuestra atención, la práctica de la virtud requiere un acto deliberado de resistencia. Significa elegir la honestidad cuando mentir sería más fácil, escuchar con atención cuando estamos tentados a ignorar, actuar con compasión cuando otros eligen la indiferencia. Cada acto virtuoso es un pequeño triunfo contra las fuerzas que intentan alejarnos de nuestra mejor versión. La práctica transformadora de la virtud también implica aceptar que no siempre seremos perfectos. Epicteto nos recordaba que el progreso, no la perfección, es la medida del verdadero filósofo. Tropezar no significa fracasar, sino simplemente tener otra oportunidad para levantarse con más fuerza. Este enfoque elimina la presión de alcanzar un ideal inalcanzable y nos invita a disfrutar el proceso de convertirnos en seres más plenos y alineados con nuestra naturaleza. Al integrar la virtud en nuestras acciones diarias, no solo transformamos nuestro carácter, sino también la forma en que interactuamos con el mundo.
La virtud se convierte en una luz que no solo ilumina nuestro camino, sino que también inspira a otros a caminar con nosotros. En el próximo capítulo exploraremos cómo estas prácticas cotidianas se entrelazan con el legado histórico del estoicismo, demostrando su relevancia en cualquier época. Capítulo 3. La virtud como legado intemporal. La virtud no pertenece exclusivamente a una época o cultura. Es un faro universal que ha guiado a individuos y sociedades a través de los desafíos más oscuros. El estoicismo, con su énfasis en la virtud como cimiento de la vida, ha demostrado ser una filosofía adaptable y relevante, trascendiendo los siglos para influir en líderes, pensadores y ciudadanos comunes en momentos críticos de la historia. Uno de los ejemplos más poderosos de la virtud estoica se encuentra en la figura de Marco Aurelio, emperador romano y filósofo. Durante su reinado, Marco enfrentó epidemias, guerras y traiciones, circunstancias que habrían quebrado a muchos líderes. Sin embargo, en lugar de sucumbir al temor o al resentimiento, Marco se refugió en la virtud. En sus meditaciones, un texto personal nunca destinado a ser publicado, escribió: «No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno». Esta frase no es solo una instrucción, sino un recordatorio de que la virtud no se predica, se vive. Más allá de los gobernantes, la virtud estoica también ha inspirado a personas en situaciones aparentemente comunes, pero profundamente desafiantes. Epicteto, nacido esclavo y convertido en uno de los filósofos más influyentes de su tiempo, demostró que la virtud no depende de las circunstancias externas. Para él, el verdadero poder radicaba en la capacidad de elegir nuestras respuestas ante la adversidad. Ningún hombre es libre si no puede gobernarse a sí mismo, afirmaba. Su vida es un testimonio de que incluso en las condiciones más limitantes, la virtud puede florecer. El legado del estoicismo no se detiene en la antigüedad. A lo largo de la historia, su influencia se ha entrelazado con otros movimientos filosóficos y espirituales. Durante el Renacimiento, pensadores como Michel de Montaigne encontraron en los textos estoicos una guía para enfrentar las incertidumbres de su tiempo. Incluso en la modernidad, líderes como Nelson Mandela han encarnado principios estoicos como la resiliencia, la justicia y el autocontrol para superar desafíos titánicos y liderar con integridad. Pero, ¿por qué la virtud estoica sigue siendo relevante? Porque, independientemente de los avances tecnológicos o los cambios sociales, los desafíos humanos esenciales permanecen. Seguimos enfrentando incertidumbre, miedo, conflicto y tentación. La virtud es el puente que nos permite cruzar estas aguas turbulentas con dignidad y propósito. Es una respuesta intemporal a preguntas que todos, en algún momento, nos hacemos. ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo puedo ser una fuerza de bien en el mundo? El legado de la virtud no solo nos conecta con los estoicos del pasado, sino que también nos invita a convertirnos en parte de esta cadena ininterrumpida. Cada acto de sabiduría, coraje, justicia o templanza que llevamos a cabo hoy es una contribución a este legado universal. Somos, al igual que ellos, guardianes de una luz que no debe extinguirse. En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo este legado puede integrarse en nuestra vida diaria, explorando ejercicios prácticos y reflexiones que nos permitan cultivar la virtud en cada acción que emprendamos. Capítulo 4. Ejercicios diarios para el cultivo de la virtud. La virtud, como un músculo, necesita ejercitarse para fortalecerse. Los estoicos no se conformaban con hablar de principios elevados. Idearon prácticas concretas para incorporar la virtud en cada aspecto de la vida diaria. Estas prácticas, aunque diseñadas hace siglos,
Son herramientas poderosas para enfrentar los desafíos modernos y mantenernos alineados con nuestros valores más profundos. Una de las herramientas más emblemáticas del estoicismo es la reflexión matutina. Al comenzar el día, los estoicos dedicaban unos momentos a visualizar las posibles pruebas que podrían enfrentar. Epicteto aconsejaba prepararse mentalmente para la interacción con personas difíciles, recordando que la naturaleza de cada individuo no siempre coincide con nuestras expectativas. Este ejercicio no solo reduce el impacto de las decepciones, sino que también nos ayuda a practicar la paciencia y la comprensión. Por la noche, la reflexión diaria cerraba el ciclo. Séneca describía cómo al final del día se retiraba a su habitación para examinar sus acciones, evaluando si había actuado de acuerdo con sus principios. ¿Dónde he faltado hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? Estas preguntas no eran para castigarse, sino para aprender y crecer. Es un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Otra práctica clave es la negativa voluntaria, un ejercicio que los estoicos utilizaban para entrenarse en la templanza y en la resiliencia. Renunciar temporalmente a comodidades o placeres, como disfrutar de una comida lujosa o un día de descanso completo, les ayudaba a valorar lo esencial y a prepararse para enfrentar las dificultades inesperadas de la vida. Marco Aurelio aconsejaba: en la riqueza y el lujo, no olvides la sencillez. Este acto de moderación, lejos de ser un castigo, es una forma de fortalecer la independencia frente a los caprichos externos. La práctica de la gratitud también ocupa un lugar central en el cultivo de la virtud. Aunque no se menciona con frecuencia en los textos estoicos, está implícita en su énfasis en valorar lo que está bajo nuestro control. Reconocer las cosas buenas de la vida, por pequeñas que sean, nos ayuda a cultivar un sentido de satisfacción y a resistir la trampa del descontento constante. Séneca escribía: lo que tenemos en abundancia muchas veces lo desestimamos. Solo lo valoramos cuando nos falta. En nuestra vida moderna, estas prácticas pueden adaptarse de manera sencilla. Podemos empezar el día con un momento de reflexión, preguntándonos qué desafíos podrían surgir y cómo podemos enfrentarlos con sabiduría y coraje. Por la noche, un breve repaso de nuestras acciones nos permite ajustar nuestro rumbo y reafirmar nuestro compromiso con la virtud. Elegir intencionadamente la moderación, aunque sea en algo tan simple como evitar el uso innecesario del teléfono o renunciar a una compra impulsiva, nos conecta con nuestra capacidad de autocontrol. El estoicismo nos recuerda que el cultivo de la virtud no requiere grandes gestos heroicos. Se construye en el día a día, en los pequeños actos de autodisciplina, bondad y justicia que realizamos. Cada elección virtuosa, por más simple que parezca, contribuye a moldear nuestro carácter y a enriquecer nuestra vida. En el próximo capítulo exploraremos cómo estas prácticas no solo transforman a quienes las adoptan, sino que también tienen el poder de influir en el entorno y en las relaciones humanas, convirtiendo la virtud en una fuerza colectiva para el cambio. Capítulo 5. La virtud como fuerza colectiva. La virtud no es solo una búsqueda individual, es una fuerza que, al cultivarse en cada persona, tiene el poder de transformar comunidades, sociedades y generaciones. Los estoicos entendían que ningún ser humano vive aislado. Somos parte de un tejido colectivo, y nuestras acciones, por pequeñas que sean, repercuten en los demás. Cultivar la virtud no solo enriquece nuestras vidas, sino que también crea un impacto que trasciende nuestras propias circunstancias. Séneca, en sus cartas a Lucilio, reflexionaba sobre el concepto de la comunión humana, esa conexión intrínseca que compartimos con todos los demás. Somos olas de un mismo mar,
hojas de un mismo árbol, flores de un mismo jardín, escribía, señalando que nuestras acciones afectan inevitablemente a quienes nos rodean. Este principio se traduce en la idea de que actuar con virtud no solo es un beneficio personal, sino una responsabilidad hacia el colectivo. La justicia, como una de las virtudes cardinales del estoicismo, es un ejemplo clave de esta interconexión. Marco Aurelio insistía en que ningún hombre puede ser verdaderamente virtuoso si no actúa en beneficio de los demás. Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja, afirmaba. Este principio, aunque simple, tiene profundas implicaciones para nuestra forma de relacionarnos con el mundo. La virtud se expande cuando nuestras acciones están orientadas al bien común. Un ejemplo histórico del poder colectivo de la virtud puede encontrarse en los movimientos sociales guiados por líderes que encarnaron principios estoicos, incluso sin identificarse como tales. La lucha de figuras como Gandhi o Martin Luther King Jr., centradas en la justicia, la moderación y la resiliencia, muestran cómo los valores individuales de virtud pueden movilizar masas y cambiar sistemas. Estos líderes no solo vivieron de acuerdo con sus principios, sino que inspiraron a otros a hacer lo mismo, creando un efecto multiplicador que transformó sociedades enteras. En nuestra vida diaria, esta fuerza colectiva de la virtud se manifiesta en pequeños actos que fortalecen el tejido social. Practicar la honestidad en un ambiente de trabajo fomenta la confianza entre colegas. Actuar con compasión en una familia fortalece los lazos y enseña a las generaciones más jóvenes a valorar las relaciones humanas. Incluso una simple muestra de paciencia en el tráfico puede influir en el comportamiento de quienes nos rodean, reduciendo la tensión en un entorno cotidiano. La virtud como fuerza colectiva también nos invita a cuestionar nuestra participación en sistemas más amplios. En un mundo marcado por desigualdades y conflictos, el estoicismo nos desafía a actuar con justicia, incluso cuando las estructuras parecen desalentadoras. Esto no significa que debamos asumir todas las cargas del mundo, sino que nuestras acciones, aunque sean pequeñas, contribuyen a un cambio acumulativo. Un acto de integridad, de generosidad o de valentía tiene el poder de inspirar a otros a seguir el mismo camino. Los estoicos nos recuerdan que la virtud es contagiosa. Cada vez que actuamos con rectitud, damos permiso a los demás para hacer lo mismo. Creamos un espacio donde la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación se convierten en normas compartidas, no excepciones. Este efecto dominó no solo mejora nuestras interacciones individuales, sino que también tiene el potencial de reconstruir sociedades enteras desde sus cimientos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la práctica colectiva de la virtud puede ser un legado duradero, no solo para nuestra generación, sino también para las que vendrán, marcando el camino hacia un futuro más consciente, ético y resiliente. Capítulo 6. La virtud como legado intergeneracional. La virtud, cuando se vive de manera auténtica, trasciende nuestras propias vidas y deja una huella duradera en quienes vienen después de nosotros. Los estoicos no concebían su filosofía como algo limitado a su tiempo, sino como un legado que debía ser transmitido y practicado por generaciones futuras. Este compromiso con el impacto intergeneracional es uno de los aspectos más poderosos y visionarios del estoicismo. En la obra de Marco Aurelio encontramos un profundo sentido de responsabilidad hacia quienes vendrían después. Aunque gobernaba un vasto imperio, su enfoque no estaba en la acumulación de poder o en el establecimiento de su nombre, sino en la construcción de un mundo más justo y ordenado.
Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez hubieras actuado mal, escribió en sus meditaciones. Este llamado a actuar con plena conciencia de nuestras decisiones y su impacto en el futuro es una lección atemporal. La transmisión de la virtud no se limita a las grandes acciones públicas, comienza en el ámbito más íntimo, como la familia. Séneca, en varias de sus cartas, enfatizaba la importancia de educar a los jóvenes en la virtud mediante el ejemplo, no solo a través de palabras. El alma joven es maleable, decía, y aprende más de lo que ve que de lo que oye. Los padres, maestros y mentores tienen la capacidad de inculcar valores estoicos a través de sus propias acciones, mostrando cómo la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación pueden guiar decisiones incluso en momentos difíciles. El legado intergeneracional de la virtud también se ve en las comunidades. Una sociedad que valora la justicia, la honestidad y la compasión crea un ambiente donde estos principios se convierten en normas culturales, no en excepciones. Los estoicos entendían que las estructuras sociales se moldean no solo por leyes y gobiernos, sino también por las acciones diarias de sus miembros. Cada acto de virtud contribuye a la creación de un espacio donde el bien común puede prosperar. En el mundo moderno, este legado se hace más relevante que nunca. Vivimos en un tiempo de cambios rápidos, donde las generaciones más jóvenes enfrentan desafíos únicos, como la crisis climática, la desigualdad y la sobrecarga tecnológica. El estoicismo nos invita a transmitirles no solo conocimientos o recursos, sino también una brújula moral que les permita navegar estas complejidades con resiliencia y claridad. Enseñarles a enfocarse en lo que está bajo su control, a valorar la conexión humana y a actuar con integridad puede ser uno de los mayores regalos que les dejemos. El filósofo estoico Hierocles hablaba de los círculos concéntricos de la conexión humana, comenzando con nosotros mismos y expandiéndose hacia la familia, la comunidad y finalmente toda la humanidad. Este modelo nos recuerda que nuestra influencia no se detiene en nuestro círculo inmediato, sino que puede extenderse mucho más allá. Cada decisión virtuosa que tomamos no solo mejora nuestra vida, sino que siembra semillas para un mundo mejor en el futuro. Este legado intergeneracional no se trata de perfección, sino de intención. No podemos controlar cómo serán las generaciones futuras, ni garantizar que nuestras enseñanzas sean seguidas al pie de la letra. Pero podemos actuar con la certeza de que nuestras elecciones importan, de que cada acción virtuosa deja un eco que puede inspirar a otros, incluso mucho tiempo después de que hayamos desaparecido. En el siguiente capítulo, reflexionaremos sobre cómo la virtud, al ser cultivada y transmitida, puede convertirse en una brújula que guía a la humanidad hacia un propósito compartido, ayudándonos a encontrar un equilibrio entre nuestra búsqueda personal y nuestra contribución al bien colectivo. Capítulo 7. La virtud como brújula hacia un propósito compartido. La virtud no es solo una guía para el individuo, sino una herramienta poderosa para alinear a la humanidad con un propósito compartido. En un mundo cada vez más interconectado, donde las acciones de una persona o comunidad pueden repercutir en toda la humanidad, la práctica de la virtud ofrece un camino claro para construir un futuro más ético, sostenible y en armonía con nuestra esencia. Los estoicos concebían el universo como un todo interrelacionado, donde cada parte tenía un propósito y un lugar. Marco Aurelio describía esta visión al decir: lo que sucede al individuo es para el bien del todo. Lo que sucede al todo es para el bien del individuo.
Esta perspectiva nos invita a vernos no como entidades aisladas, sino como engranajes de una maquinaria más grande, donde nuestras elecciones afectan directamente al equilibrio del conjunto. En este contexto, la virtud se convierte en una brújula que nos ayuda a navegar los desafíos del colectivo sin perder de vista nuestra integridad personal. La justicia, por ejemplo, nos lleva a actuar en beneficio del bien común, no solo de nuestros propios intereses. En tiempos de polarización, este principio nos recuerda que, aunque tengamos diferencias, nuestra humanidad compartida siempre debe prevalecer. El propósito compartido guiado por la virtud también se manifiesta en cómo abordamos los grandes problemas globales. La sabiduría nos permite analizar las crisis con claridad, sin caer en el pánico o en la parálisis. La moderación nos enseña a consumir con responsabilidad y a valorar lo esencial sobre lo superficial. El coraje nos impulsa a actuar, incluso cuando las soluciones parecen difíciles o impopulares. Un ejemplo contemporáneo de este enfoque virtuoso es el movimiento hacia la sostenibilidad. Aunque no siempre se presenta como estoico, este movimiento refleja muchos de sus principios. Actuar con prudencia, valorar el equilibrio y pensar en el impacto de nuestras acciones en generaciones futuras. Optar por decisiones sostenibles, ya sea a nivel individual, comunitario o gubernamental, es una forma tangible de aplicar la virtud en un propósito colectivo. El coraje, otra de las virtudes cardinales, es fundamental para enfrentar las tensiones que surgen cuando intentamos unir fuerzas en torno a un propósito común. Vivimos en un mundo donde la diversidad de perspectivas puede ser tanto una riqueza como una fuente de conflicto. El estoicismo nos enseña que el coraje no es solo enfrentarse al peligro, sino también mantener la serenidad frente a la discordia, encontrar puntos en común y persistir en la búsqueda de soluciones justas. La virtud, en su naturaleza expansiva, también nos invita a ser agentes activos de cambio en nuestras comunidades. Esto no significa asumir grandes causas de inmediato, sino empezar por lo cercano. Ayudar a un vecino, construir confianza en un equipo de trabajo, liderar con el ejemplo en pequeñas decisiones. Cada acción virtuosa local contribuye al propósito global, como un río que alimenta al océano. El propósito compartido no elimina nuestra individualidad, sino que la enriquece. Los estoicos nos recuerdan que solo a través del equilibrio entre nuestro desarrollo personal y nuestra contribución al colectivo podemos encontrar una verdadera realización. Al alinearnos con los principios de la virtud, nos convertimos en agentes de armonía en un mundo que a menudo parece caótico. En el próximo capítulo, nos adentraremos en cómo esta brújula virtuosa puede ayudarnos a enfrentar los momentos más difíciles de la vida, convirtiendo el sufrimiento en una oportunidad para crecer y fortalecernos, tanto como individuos como parte de la humanidad. Al mirar hacia atrás en los principios que hemos explorado, queda claro que la virtud no es solo una meta abstracta, sino la piedra angular sobre la cual se construye una vida significativa y un mundo más justo. En el corazón del estoicismo late una verdad simple pero poderosa. La virtud es nuestra naturaleza más elevada, el hilo conductor que conecta nuestras acciones individuales con el bienestar colectivo y el propósito universal. La virtud nos enseña a vivir con intención, a enfrentar las adversidades con resiliencia y a contribuir al mundo desde un lugar de autenticidad y coraje. Es un recordatorio de que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre podemos controlar nuestra respuesta. En palabras de Epicteto, no son las cosas las que nos inquietan, sino las opiniones que tenemos de ellas. Este poder interno es nuestra mayor fortaleza, una herramienta que, si se cultiva, nos permite superar cualquier desafío. El estoicismo
nos llama a mirar más allá de nuestras propias vidas y a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones. Cada acto de sabiduría, justicia, coraje o moderación es una semilla que plantamos en el terreno del tiempo, una contribución al legado que dejamos para las generaciones futuras. Esta responsabilidad nos dignifica y nos une, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, la virtud es una brújula confiable. Nos orienta hacia lo que realmente importa, nos da claridad en medio del caos y nos inspira a ser mejores, no solo para nosotros, sino para los demás. El estoicismo, con su sabiduría temporal, nos invita a cultivar esta virtud todos los días, a través de nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro propósito. El viaje hacia la virtud no tiene un final definido, es un camino que recorremos continuamente, aprendiendo, creciendo y transformándonos en el proceso. Pero este viaje no es solitario, es un viaje que compartimos con quienes nos rodean, con las generaciones pasadas que nos dejaron su sabiduría y con las futuras que heredarán nuestras acciones. Así que, si alguna vez dudas de tu camino, recuerda las palabras de Marco Aurelio: levántate y vuelve a empezar. No te canses de hacer lo que es justo, porque al final es a través de la virtud que encontramos no solo nuestro propósito, sino también la paz que trasciende las circunstancias y el tiempo. Cultiva la virtud, no como un deber impuesto, sino como un regalo para ti mismo y para el mundo. Esa es la esencia del estoicismo y la clave para una vida plena y con propósito.